Muy bien, estimados estudiantes, estamos ingresando ya a lo que es la tercera unidad del curso que venimos desarrollando. Estamos tocando un tema de gran importancia que se denomina agentes de intermediación de la bolsa de valores. Aquí vamos a detallar cuál es la moneda extranjera, los tipos de cambio y toda una gama de información que nos va a servir para poder ampliar más nuestros conocimientos. En ello vamos a ver el tema de la evolución de la moneda, ¿no? Data y los datos informativos también reflejan que en los años 90 el valor de la moneda se medía por la cantidad de ceros que podía contemplar un billete en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, 300.000 intis equivalía a $1, ¿no? O sea, era un valor, digamos, totalmente opuesto a lo que en la realidad se podía ver. Una hiperinflación de los años 80 fue la causa de que toda esta situación económica tenga este caos que se ha generado en esa época durante las gestiones de Alan García, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se habla de un desequilibrio económico peruano total. Ustedes recordarán cuando el ex primer ministro del gobierno de Fujimori, un 8 de agosto del año 90, anunciaba, ¿no? Decía que Dios nos ayude, ¿no? Estamos hablando de Juan Carlos Hurtado Miller, una personalidad que quizás ha pasado a la historia por el mencionado que hice hace un instante, ¿no? Que Dios nos ayude porque la hiperinflación necesitaba algunos cambios que se tenía que dar en ese entonces. Por ejemplo, él hablaba en ese mensaje que dio en los años 90 de que una leche o un tarro de leche que equivalía a 120.000 intis, de la noche a la mañana tenía que valer 330.000 intis, o sea, el valor se estaba duplicando, incluso incrementándose más del doble, ¿no? El kilo de azúcar que valía 150.000 intis equivalía ya a 300.000 de la noche a la mañana, ¿no? 9.000 intis, más o menos haciendo un recuento, era lo que valía un pan en ese entonces. Pasó a valer 25.000 intis. Quizás el monto 1.000 lo hacemos o lo vemos como un tema numeroso, ¿no? Pero en realidad era solamente un tema de billete o de moneda. Cuando se generó ese shock posterior a las dos gestiones ya que habíamos mencionado, no se podía fijar los precios, era un total, digamos, descontento social y también el tema salarial no se podía controlar porque las empresas no podían pagar de la noche a la mañana lo que en verdad equivalía el costo de vida en ese entonces, ¿no? De igual manera, habían empresas que habían tenido acumulada una gran cantidad de productos que con el cambio de moneda salieron nuevamente al mercado. Entonces los precios también se elevaron. Se generó un caos social que totalmente desconcertó a la mayoría de la población, ¿no? Por ejemplo, ahí recordábamos al sol de oro, a un centavo de oro, esas monedas que en ese entonces habían existido. Pero ¿de dónde nace el INTI? Nace en el año 1985, cuando Belaúnde le hace la entrega de cargo a Alan García, ¿no? Por ejemplo, en ese entonces 1.000 soles de oro ya equivalía a un INTI, ¿no? Por ejemplo, también 13.000 soles ya pasaban a ser 13.000 intis. Solamente ha tenido un valor o un tiempo de duración esta moneda de 6 años. Tiempo ínfimo, pero que ha generado todo un problema dentro de la economía de nuestro país. En ese entonces, un INTI se pasó a llamar un INTI millón, ¿no? O 30 millones de INTIs equivalían a 30 INTIs millones. Eso era parte del cambio que se tenía que dar para que esta moneda tenga un valor distinto, ¿no? En aquel entonces también existían más de 100 tipos de cambio, billetes a doquier, ¿no? Y que se especificaban para cada producto que tú podías comprar como alimentos u otros bienes, ¿no? O sea, el tema económico era totalmente abrumante para todos, no se podía controlar. Y en el año de 1985, ustedes también se recordarán, ¿no? Del famoso dólar MUC. En el año de 1985 se decreta que como ilegal la tenencia la manipulación del dólar porque se tendría que usar la moneda
nacional, ¿no? En ese entonces ya se habla de la desdolarización del mercado peruano, ¿no? Por ejemplo, ahí aparece lo que mencionábamos hace un instante, ¿no? El dólar MUC, que era el dólar oficial que el Estado ponía al mercado a través del mercado único de cambio, ¿no? 13 intis, tú lo podías cambiar por $1. En el año ya de 1991 van cambiando un poquito las cosas, luego de ese Fujishock que se dio, ¿no? En ese entonces, en el año 90. Empiezan a aparecer los billetes de 10, los billetes de 20, progresivamente ya los de 50, los de 100 y los de 200. Actualmente son los 5 billetes el cual rige en la economía peruana. En ese entonces también empieza ya a tener una autoridad monetaria, lo que es el BCR, porque hasta antes de eso solamente existía, o esa institución era como un monedero del Estado, del gobierno de turno, para que pueda financiar inversiones que demande su gestión, ¿no? Más no tenía independencia como la que actualmente tiene. Desde el año 1991 ya cambia la funcionalidad y la razón de la existencia de esta institución, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú. Bueno, ¿no? En ese momento también, a consecuencia de todo este caos social, el país era considerado como un país paria, ¿no? No podía recibir inversión extranjera, ni tampoco podría acudir al Fondo Monetario Internacional para acudir a pedir apoyo económico, ¿no? En el año de 1994, ya avanzando un poquito más la historia, ya cambia las cosas. De lo que era una hiperinflación del 85, pasa a una posible deflación, que tampoco es bueno, ni la inflación ni la deflación son buenos, ¿no? Siempre el equilibrio económico debe estar de manera intermedia. Había una sobrevaluación, por ejemplo, más o menos yendo a datos porcentuales, de 7000% de inflación, pasó al 50% y en ese momento ya había un 15% de inflación. O sea, se había reducido con total, digamos, avance, que ya se estaba manteniendo la moneda del sol, ¿no? O el nuevo sol, que era la moneda que regía dentro de nuestro país. En el año de 1999 empieza a nacer un desequilibrio económico en nuestro país a razón de una recesión por choques externos, ¿no? Y el quiebre de bancos a nivel internacional. Esto ha generado en ese entonces una amenaza de deflación, pero en el año 2002 ya empezamos a cosechar todo digamos, ese cambio económico monetario en nuestro país, porque ya se empezó a estabilizar la moneda. No había otro camino, tendría que ser el más correcto y el adecuado, exactamente lo que se ha optado en ese entonces. Pero ya viendo un poquito más el avance de esto, ¿dónde se hace el dinero? ¿El valor real de ese dinero es el valor real del papel que utilizamos como billete? No, específicamente, por ejemplo, nos mencionan la información que hemos podido acudir, que los billetes no se fabrican en nuestro país. Nuestro país no cuenta con la tecnología necesaria para que se pueda fabricar ese tipo de billetes. De igual manera, el costo real del metal, de la moneda que utilizamos, tiene que ser menor para que no se pueda utilizar por otros medios o bajo otra modalidad cada moneda, ¿no? 10 céntimos es aproximadamente el valor de un billete de 10, de 20, de 50 o de 100 o de 200. El valor nominal de fabricación es de 10 céntimos, ¿no? O sea, es totalmente ínfimo. Lo que vale y lo que está respaldado detrás de esa moneda es el valor en el cual hacemos la transacción, ¿no? Mencionan que ese dinero llega del extranjero a la Casa de la Moneda Nacional, de la Casa de la Moneda pasa a la bóveda del Banco Central de Reserva. Ellos ya lo distribuyen a través de sus ventanillas o a través de sus sucursales al interior del país, y también esta moneda ya ingresa al sistema monetario, al sistema financiero. Entonces ya empieza a circular y todas las personas pueden acceder a este dinero. Casi un tema parecido sucede ya un poquito ampliándonos a la información, la realidad del dólar, por ejemplo, ¿no? El dólar, en realidad, como se sabe, es un papel, ¿no? No es otra cosa que un papel impreso, al igual que un billete nacional. Pero su verdadero valor
lo obtiene porque tenía o tiene un respaldo del oro, ¿no? Eso vamos a ir detallándolo ahora, ¿no? Por ejemplo, hasta el año de 1971, tú podías ir al banco y pedías $20 en oro y en plata, pero en Estados Unidos, y Estados Unidos te otorgaba ese valor de oro o de plata que estaban dentro de los bancos. Pero se dio un caso, digamos, muy fuerte a nivel nacional e internacional, porque el petróleo empezó a tener una mayor, digamos, necesidad de uso a nivel internacional. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Ya no quiso respaldar el dólar por, digamos, por el oro, sino lo hizo respaldar por el petróleo, ¿no? De ahí nace el término, el oro negro, claro, el oro negro que se conoce al dólar actual, ¿no? ¿Cómo sucede? Por ejemplo, en esa época había un presidente de Estados Unidos, Nixon, ¿no? Ellos, por ejemplo, acuden a Arabia Saudita y les dicen, miren, ustedes son los grandes productores de petróleo, ustedes tienen la mayor cantidad de exportación de este combustible, pero de hoy en adelante yo te propongo lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen el petróleo, nosotros te vamos a respaldar. ¿Pero bajo qué condiciones? Tú tienes que vender el petróleo en dólares. Te pagan en dólares cualquier país, nosotros mismos te vamos a comprar el petróleo, pero en dólares. Entonces ahí el dólar ya empieza a tener un respaldo, ya no en el oro, pasa a tener un respaldo en el petróleo, ¿no? Lo mismo pasó con distintos países en el cual ahí Estados Unidos empezó a tener un poder, porque su moneda era la única con la cual el mundo entero podía comprar petróleo. Es por eso que se posiciona como una de las economías más importantes del mundo. Pero Estados Unidos también, hasta ese entonces, como tenía ese respaldo, podía imprimir la cantidad de dinero que creía necesario, y no había un tema de fiscalización, ¿no? Pero han ido cambiando las cosas. Por ejemplo, ustedes saben el problema de esa guerra de tantos años que se ha dado con Libia, ha sido porque justamente el presidente de ese entonces, Gaddafi, ya no quería comprar ni vender, no quería vender el petróleo en dólares. Él propuso que se pueda vender también y se pueda realizar esa transacción con euro. Entonces, ahí Estados Unidos, como es una potencia militar, potencia nuclear y todo ese poderío que pueda manejar, empezó a atacar y empezó la guerra. Ustedes saben también lo que ha pasado en Irak. Irak no quiso tampoco seguir manejando el dólar como moneda para la venta de su petróleo. Entonces ahí empezó el ataque de Estados Unidos. No es de la noche a la mañana lo que viene surgiendo como ellos lo mencionan, ¿no? Son grupos terroristas o personas que están antisistema, toda esa denominación que hace Estados Unidos, esa razón de que estos países han decidido, digamos, desafiar a su economía de Estados Unidos, pero lo mismo no lo puede hacer, por ejemplo, con China. China, ustedes saben el potencial económico y sobre todo el potencial nuclear y militar que tiene, y ahí Estados Unidos lo piensa dos veces. No lo puede atacar de igual manera como lo hizo con Libia o con Irak. Y China tiene una manera distinta de pensar en lo que es el manejo económico de su país, ¿no? Ahí nace, o vamos a hablar de una moneda distinta, ¿no? El yuan, que es la moneda que rige en este país de China. Mire, ¿cómo plantea China ahora la venta? Le dice, tú va a Rusia y le dice, mire hermano, ustedes necesitan petróleo, entonces yo te vendo el petróleo que tú quieras, pero tú me pagas en yuan. Y Rusia también dirá, pero no es lo mismo que está pasando con Estados Unidos con el dólar. Pero ahí nace la contrapropuesta de China, ¿no? Pero si tú deseas, en cualquier momento puedes cambiar este yuan por dólar. Entonces nace ya la necesidad de recobrar el valor del oro. El oro inicial vuelve nuevamente a ser, digamos, de dominio internacional. Me compras en yuan, pero en cualquier momento yo te cambio por oro. No hay problema. De igual manera, va China, quiere comprar petróleo, gas
gas para el consumo de sus empresas, compra cobre, compra todo, pero en cualquier momento tú lo puedes cambiar por oro. Entonces va recobrando el valor real de del oro a nivel internacional. Eso va a dar lugar a que en cualquier momento, no un tiempo muy lejano, el dólar va a pasar a tener ya va a pasar a fenecer, ¿no? O a morir, porque los países internacionales con gran potencial económico ya están encontrando diferentes maneras de realizar sus transacciones económicas. Si muere el dólar, muere también lo que se denomina el petrodólar. A razón de ello, la muerte económica de Estados Unidos va a tener que quedarse, ¿no? Porque ya va a empezar a regir otro tema o otro tipo de transacciones. Estados Unidos maneja el dinero o su dinero a través de una reserva federal. Ellos ya no van a poder imprimir dólar porque no van a tener respaldo. Ellos se respaldaban en el petróleo, que solamente se vendía con dólar. Pero ahora, como ya están entrando otras formas, ahí va a caer todo el sistema. Estados Unidos está propenso a perder su estatus como la economía más grande del mundo, a razón justamente de lo que yo les vengo mencionando, ¿no? Van a haber grandes repercusiones. Por ejemplo, ¿no? Cuando China ingresa en el año 2000 a la Asociación Mundial del Intercambio Comercial, la clase media solamente era un 5% de su población total. Pasado un tiempo, llegó a ser la clase media un 25% de su población total. Quiere decir que va en crecimiento. O sea, toda esta situación ha mejorado la condición económica de su país en indicadores, más no en un tema social, que también es un tema muy aparte del cual podemos también hablar. Nace también, a consecuencia de todo esto, el Bitcoin. Ustedes habrán escuchado, quizás si no lo han escuchado, vamos a comentar un poquito de esta moneda virtual que solamente tiene un valor de acuerdo a un cálculo matemático, ¿no? El Bitcoin es una criptomoneda descentralizada en todo el mundo. Aquí solamente lo que necesitas para utilizar un Bitcoin es usar el Internet para enviar dinero de una persona a otra persona de manera directa, sin utilizar una entidad centralizada, ¿no? O un intermediario o un banco que te ayude a la transacción. En enero del año 2009, Satoshi Nakamoto crea esta idea del Bitcoin, pero sin ningún motivo monetario, ¿no? O sea, no le da un valor monetario que actualmente sí ya tiene, ¿no? En ese entonces era la idea de proporcionar para hacer una transacción sin un tercero. El propósito era eso, el Bitcoin que nazca para que no hay un intermediario en una transacción que tú puedas realizar. Te ofrece, por ejemplo, una transacción segura, anónima y sobre todo rápida. No necesitabas calificar en el sistema monetario, digamos, de tu país. Había un bajo costo de transacciones y también tenías un control absoluto de tu Bitcoin. Esto no está controlado por ninguna persona, ni por una compañía, ni mucho menos por un gobierno. El poder lo van a tener las personas que conocen bastante de la informática, de computación, que justamente han creado esto. Ahí va su respaldo. Y mencionábamos, por ejemplo, el dólar, su respaldo estaba en el petróleo, las monedas ahora internacionales están su respaldo en el oro. Y actualmente el Bitcoin también ya pasa a tener un respaldo en el oro, ¿no? La idea inicial también nacía en el hecho de brindar seguridad y verificar transacciones. Justamente ellos, los que verifican las transacciones y ayudan a brindar seguridad para este procedimiento de transaccional, eran los que se beneficiaban con el valor de este Bitcoin, ¿no? A esto se denomina, todo este proceso se denominaba minería, específicamente hablando ya del Bitcoin. En el año 2009 eran pocos los que utilizaban o los que formaban parte de esta minería, pero desde entonces también cada 10 minutos se minaban, ¿no? Se minaban y los Bitcoins pasaban a formar parte de quienes ayudaban a resolver esos problemas matemáticos y a quienes ayudaban a hacer unas transacciones. Es casi parecido a lo que tú podrías hacer con un juego de internet o de redes, ¿no?
tú acumulas cantidad de dinero, de oro, pero todo virtual, ¿no? Y este Bitcoin lo que hace es ya darle un valor real, porque ya puede ingresar al mercado ya. En el año, por ejemplo, 2016, cada Bitcoin ya tenía un valor mayor, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí menciona que este crecimiento va a ir dándose cada 4 años y el tiempo límite para esta, digamos, permanencia de esta producción de Bitcoins se va a dar el año 2140. Para ese entonces se planifica que se va a contar con 21 millones de monedas o Bitcoins generados, ¿no? Pero ya empieza a tener un valor real, lo que mencionaba hace un rato, el 22 de mayo del 2010, cuando se realiza la primera transacción y le dan su valor real, ¿no? 10.000 bitcoins valían una pizza ya en ese entonces. Entonces ya como ingresa al mercado, ya está tomando la postura de una moneda, pero internacional, que ya no tiene una nacionalidad específica, ¿no? Según se ha ido dando este proceso, ahora la gente ya no lo quiere vender este Bitcoin. En un año y medio valía, del 2010, o sea, el 2011 aproximadamente, en julio, 10 centavos equivalía, 10 centavos de dólar equivalía a un Bitcoin. En agosto del 2013, un Bitcoin ya valía 105 dólares. En el año 2015, específicamente en enero, un Bitcoin ya valía 225 dólares. O sea, y en la actualidad equivale un 10 céntimos de Bitcoin equivale a 180 dólares. Cabe decir, por ejemplo, si tú tienes 5.800 dólares, es lo mismo que hace un tiempo atrás equivalía un dólar en Bitcoin. Esta inversión se está haciendo tan grande en el mundo y se está haciendo una corriente económica de gran trascendencia, que actualmente ya hay 10.000 millones o 10 millones de personas que cuentan con una billetera virtual en Bitcoin. Por ejemplo, ahora ya tenemos el respaldo de Google, de Facebook, de Gmail o de YouTube para que puedan ayudar a realizar esta transferencia. Lo mismo que se hace en esas plataformas es lo mismo que se va a hacer cuando tú quieras hacer una transacción con esta moneda, diríamos ya, que se viene dando, ¿no? Hay bastantes empresas que ya están utilizando, por ejemplo, el Banco de Reserva o la Bolsa de Valores de Nueva York ya tiene una inversión, el BBVA y empresas internacionales ya tienen 75 millones de dólares invertidos en Bitcoins, ¿no? En el año 2013 había en el mercado, digamos, circulando 95 millones de Bitcoins. En el año 2015, 361 millones de Bitcoins. En el año 2016, 700 millones de dólares. Cabe decir que en la actualidad el valor real de esta moneda ha crecido notablemente, que un Bitcoin que hace un tiempo atrás tenía un valor ínfimo, ahora puedes realizar con un valor de 5.000 dólares. Ese es el crecimiento que ha optado y que se está dando a nivel internacional. Con ello hemos concluido esta tercera unidad en lo que respecta al curso que venimos desarrollando. Muchas gracias.